like to honor Pastor Benji and Pastor Pastora and Kokar. Antes de empezar, quiero honrar al pastor Benjamín y también a los pastores Oscar y Melby Cocar. Not only for the time that I've been coming back to the English service 4 or 5 months, No solo por el tiempo que he estado en el servicio de inglés por unos 5 a 4 meses, but for the blessing that they and their family have been to me for the last 15 or 16 years now. pero por la bendición que ellos han sido para mí estos últimos 15 años de mi vida. And I know that they are blessings to all of us here. We are blessed indeed to have pastors that are shepherds, not of sheep, but of our hearts. Sé que es una bendición poder tener unos pastores que no solo son pastores de nuestras vidas, pero también de nuestros corazones. I am blessed, so thank Yo you. soy bendecido. Muchas gracias. Thank you. Amen. All right. Well, today I'm not one much for titles, Hoy yo no soy mucho para los títulos, but if I had to give this message a title, it would be From the Cradle to the Cross. pero si pudiera dar yo un título para este mensaje, sería, what was that last part? From the Cradle to the Cross. Desde la cuna hasta la cruz. This week, as I prayed on what the Lord might have to speak to us today, I kept on being reminded of the cross. Mientras yo estaba estudiando la Biblia y para mi predicación hoy, siempre me llevaba al Señor a la cruz. You see, Christmas is behind us, and Easter feels far away. La Navidad ya pasó, But in December, as we celebrated the moment when eternity stepped into time, when Pero cuando- Emmanuel, God with us, came down, cuando celebramos la Navidad, podemos ver cuando Jesús vino y el Señor dijo que Él es Dios con nosotros. we know that the manger, the cradle, was not the end. It was not the goal. Sabíamos que la cuna no era el fin, solamente era el principio de lo que Dios iba a hacer. Right? Christmas is a promise, but the cross is the fulfillment. La Navidad es una promesa, pero la cruz es lo que completa. And so today I would like us to move from celebration in December, celebration in the birth of Christ, to revelation at what he had to come for. Entonces vamos a mover desde la celebración de Cristo hasta la revelación que va a ser Jesús para nosotros en el fin. You see, we miss so much if all that we see is that he came, but not the reason that he had to come. Perdemos la razón por qué Jesús vino si solo celebramos y no veamos la razón por qué Él vino a este mundo. There is a story that runs back through the history of God and man, all the way back to the Garden of Eden with Adam and Eve. Hay una historia que llega desde el principio de Adán y Eva hasta lo que Él hizo en esa cruz. And you see, God had to come. His coming had a purpose. He had to come to die for our sins, to live a perfect life, and to be raised for the Father so that we also might be raised. Dios vino para morir por nuestros pecados. Tenía un gran razón que Él se puso en esa cruz para nosotros. We're not called to remain at the manger, but we're called to look ahead beyond the child in a cradle to the man on the cross. No estemos llamados solo para ver el niño que estaba en esa cuna, pero también esa cruz que significa nuestra salvación. As we read the word today, if you're able, would you stand with me? Mientras leemos la palabra, si se pueden ponerse de pies a reverencia a la Biblia. We're reading out of Hebrews chapter 2, verses 9 to 18. Vamos a leer en Hebreos 2, capítulo 19, 9 a 18. Therefore, we must pay starting later. But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers, saying, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation I will sing your praise. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children God has given me.
Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who is the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. For surely it is not the angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. Therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of his people. For because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Amén. Dice así en Hebreos 2, 9 a 18. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tenéis con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, porque eso era preciso, que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amen. Thank Amén. you, Lord. You can be seated. ¿Se pueden sentar en la presencia del Señor? All right, so looking at this passage, looking at the first two verses 9 and 10, my first point to you is this, that Jesus is crowned with glory through suffering. Entonces, cuando veamos esta primera parte del versículo, veamos que Jesús fue coronado en gloria. In verse 9, we begin with, but we see Jesus. En versículo 9 veamos veamos a Jesús. And we could stop there and meditate on that one part of this passage, and we wouldn't have enough time before the snow comes. Y si pudiéramos estar aquí meditando en esa palabra, ese principio de ese verso, estuviéramos aquí hasta que llegara la nieve. If Jesus is all that we see, we have seen enough. If Jesus is all that we experience, we've experienced enough. Si Jesús es lo único que hemos experimentado, eso fue lo suficiente, es suficiente. When we see Jesus, all of our cares fade away because he is so much bigger. Cuando veamos a Jesús, todos nuestros temores se van porque Él es el único que importa. We concentrate on Jesus and Jesus alone because Jesus plus nothing equals everything. Cuando concentramos en Jesús, cuando nos enfocamos en Jesús, sabemos que cuando tenemos Jesús, más con nada lo tenemos todo, porque Jesús es todo. Christ alone, our foundation, our forerunner, our strength, our hope. Señor, nuestra esperanza, nuestra fundación, He is everything. Él es todo. And so the writer of Hebrews calls our attention to Christ's birth. Entonces este versículo nos trae ahora al nacimiento de Jesús. Christ, who is fully God, becomes fully man. Cristo, que fue todo Dios, también se hizo todo hombre. So in his humanity, we are told that he was made lower than the angels. Entonces en su humanidad, la Biblia dice que él fue que se hizo más bajo de los ángeles. But this humility is not the end. Pero la humildad de él no es el fin. His birth leads to his death and to his suffering. Su nacimiento lo lleva a su muerte y a su sufrimiento. And so we're told that Jesus does not bypass suffering to receive the crown. He walks through it. Entonces, no solo que Jesús pasó por ese sufrimiento
pero hace un camino para nosotros hasta la salvación. And the scriptures refer to Christ in verse 10 as the founder or the pioneer of our salvation. La escritura habla sobre Cristo como nuestro fundador de nuestra fe. The word here in the original language is archegos, and it's a word that's not used a lot in the New Testament. La palabra en griega se dice, how do you say that? Archegos. Archegas. So archegos here refers to someone who goes before us. He blazes a trail. Eso lo que significa es que Él va antes que nosotros. And so Jesus is the one who has gone before us, paving the path to salvation. Entonces Jesús es el que va antes que nosotros y Él hace un camino para nosotros. Jesus does what no king and no other leader could do. Jesús hizo lo que ningún otro rey pudiera hacer. And so the scriptures tell us in verse 10 that Jesus is made perfect through his suffering. Entonces las escrituras dicen que Jesús fue perfeccionado en su sufrimiento. And so we have to understand, though, that Jesus was already perfect in the sense that we normally talk about. Pero tenemos que entender que Jesús ya era perfecto. But in the Greek, the word perfect refers to completeness. Pero en greca, la palabra perfecto significa, what was that last part? Completeness, completion. Significa la completación. And so Jesus came with a purpose, and his purpose was not complete until he suffered and he died on the cross and rose for our sins. Entonces su propósito no fue completado hasta que Él llegó a esa cruz y se entregó para nosotros. So this is why we know that when Jesus, or in this same verse where it says Jesus was made perfect, it's the same word that Jesus uses on the cross when he says it is finished. Así sabemos que cuando Él se dijo la palabra que Él fue perfeccionado ahí, también es cuando Él dijo que todo ha sido terminado cuando Él estaba en esa cruz. And so Jesus fulfills his purpose through obedience to the Father. Entonces Jesús completa su propósito a su Padre cuando estaba en esa cruz. And if the glory of God led Christ through suffering, don't be surprised when you too go through rough patches. Y es la gloria del Señor que Jesús se fue por esas cosas y sufrió tantas cosas. Y no te sorprendes cuando tú también pasas por muchas tormentas o sufrimiento. But there's good news, church, because even as you suffer, the God who brought glory out of his suffering will bring glory out of yours. Pero hay buenas noticias para nosotros porque sabemos que el Señor que dio gloria a Jesús también te dará gloria a usted mientras pasamos por el sufrimiento. You are not just walking through suffering, you are walking into the glory of God. No solo estás caminando por el sufrimiento, pero estás caminando hacia la gloria del Señor. And so Paul reminds us in 2 Corinthians 1:5, Entonces el apóstol Pablo nos recuerda, for as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in his comfort too. así como nosotros sufrimos con Jesús nuestro sufrimiento, también estamos bendecidos, así como Jesús es bendecido. Christ's glory comes through suffering, and so does ours, not because suffering is good, but because Christ suffers with us. La gloria viene por medio del sufrimiento y también, what was that last part, brother? Sorry. Not because suffering is good, but because Christ suffers with us. No porque el sufrimiento es bueno, pero porque Jesús sufre con nosotros. Christ redeems our suffering. El Señor redime nuestro sufrimiento. When you face hardship, remember that the cross was not an accident, it was the purpose. Cuando recordamos que la cruz no fue un accidente, pero fue un propósito por esa cruz. All of your struggles, all of your suffering are never wasted. God uses them to shape you, to refine you, and to lead you to his glory. Tu sufrimiento no está en vano, todo tiene propósito y Dios lo usa para su gloria. So my second point is this: as we look to verses 11 to 13, Jesus was made like us to bring us to God. Cuando veamos el versículo 11 a 13, veamos que Dios se hizo hombre para estar más cerca de nosotros. And so in verse 11, the author tells us that Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Entonces ahí dice que Él no se avergüenza por llamarnos hermanos. Let that sink in for a moment. Deja que eso se mantiene ahí en tu ser.
Jesus, the eternal God, perfect Jesús. and holy, el Dios eterno, perfecto y santo, looks at us in all of our brokenness, all of our flaws, and he calls us brothers and sisters. vea todos nuestros pecados, todas nuestras inquietudes y nos llama hermanos. He's not ashamed of you. He is not ashamed of me. Él no tiene vergüenza de ti ni de mí. And so this hits especially close to home for me. Entonces esto para mí es muy profundo. On this side of eternity, I have no immediate family left. En este lado de la eternidad, aquí en este mundo, yo no tengo familia. In 2011, just after finishing seminary at Valley Forge Christian College, En 2011, después de terminar mi seminario en la Universidad de Valley Forge, I came home and my mother was already on her deathbed. llegué a casa en Virginia y mi madre ya estaba en su cama de muerte. By the grace of God, we had a couple of wonderful weeks that we were able to spend together before she passed away, but she is now in glory. Por la gracia de Dios pude tener una oportunidad, un poco tiempo para pasar con ella antes que ella se fue con el Señor. In 2021, my father passed away after many years struggling with Parkinson's disease. En 2021 mi papá también se falleció And in 2022, my sister passed away very, very suddenly. y en el 2022 mi hermana desafortunadamente también falleció. And so there have been many times when I have been tempted to believe the lie that I have no family left. Entonces muchas veces el enemigo me ha querido tentar y decirme que yo ya no tengo familia. But the gospel tells me a different story. Jesus tells me a different story. Pero la Biblia me dice otra cosa. Aleluya, gloria al Señor. Siga dando ese aplauso. Glory to God. The gospel tells me that through Christ I have been brought into the family of God, a family that is eternal and unshakable. La Biblia me dice que yo fui entregado con una nueva familia aquí con el Señor. And even more, my brother is Christ Jesus. Y más allá, Jesús mismo es mi hermano. If I'm honest, I am ashamed to say that because I am not worthy to call him my brother. En realidad me da pena decir eso porque yo no soy digno a decir que Él es mi hermano. And yet, in all of my brokenness and all of my flaws, he is not ashamed to call me brother. Y entre todas mis inquietudes y todos mis pecados, Él no se avergüenza de decir que Él es mi hermano. God is not ashamed to call you brother, to call you sister. Dios no tiene vergüenza de decir que tú eres su hermano ni su hermana. And this is the very heart of what it means for Christ to be born and walk among us. Y esto es lo que verdaderamente significa cuando Jesús camina con nosotros. By taking on flesh, Christ identifies fully with us and brings us into the family of God. Él como poniéndose como humano y se hizo humano, Él nos hace a nosotros familia como el cuerpo de Cristo. He sets us apart as holy not because of anything that we have done, but because we are part of his family. No nos aparta de ser santos por lo que hemos hecho, pero por el sacrificio que Él hizo para nosotros. So it's then in verses 12 and 13 that the author reinforces this truth by quoting from the Old Testament. Entonces el versículo 10 y 13 habla sobre algo que habló en el Antiguo Testamento. From Psalm 22, the same psalm that begins, my God, why have you forsaken me? De Salmos 22, cuando dice, Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aloha, sabachthani. I just wanted Benji to say it. Solo quería que Benji lo dijera. We hear Christ proclaim, I will tell you the name of my brothers. In the midst of the congregation, I will sing your praise. Y dice ahí que yo proclamaré y les llamaré mis hermanos. And so think about this. The limitless God pours himself out into human flesh. Entonces piénsalo, el Señor de toda la eternidad se hizo humano para nosotros que no lo merecemos. Church, he took on our limitations, not just to understand us, but to walk alongside us and carry our burdens. Iglesia, no solo vino para entendernos, pero para también caminar con nosotros por medio de nuestro sufrimiento. He suffered for us just as we suffer. Él sufrió así como nosotros también sufrimos. Suffering has a way of making us feel isolated, but Jesus reminds us that we are not alone. El sufrimiento nos hace recordar o nos quieren decir que estamos solos o nos aislamos, pero Jesús nos dice lo opuesto, que Él está con nosotros. He not only sympathizes with us, but he steps into the middle of our mess. No solo tiene empatía para nosotros, pero también Él se pone en
en medio de nuestras tormentas. Here's the good news. Jesus not only saves us from our sin, but he brings us to God. Y estas son las buenas noticias, que no solo nos salvan de nuestros pecados, pero nos lleva al Padre del cielo. Jesus is not ashamed to call you his family. Jesús no se avergüenza de decir que eres familia de Él. Jesus is not ashamed of you, not of your past, not of your imperfections. Él no se avergüenza de tu pasado ni de tus imperfecciones. He looks at you broken with all of your imperfections and he says, that's my brother, that's my sister. Él te ve con todas tus imperfecciones y te mira y te dice, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. God is so good. Dios es tan bueno. And so looking to the next verses 14 to 18, my next point to you is this. Entonces viendo al versículo 14 a 18, Jesus defeated death and has become our merciful high priest. Jesús venció la muerte y se hizo el sumo sacerdote. In verses 14 and 15, we're told that Jesus took on flesh and blood so that through his death he could destroy the power of the devil. Y en 14 y 15 el versículo nos dice que Él se hizo hombre y es el sumo sacerdote para ganarle al diablo. And in verses 16 to 18, Jesus doesn't stop at defeating death. The scriptures tell us that he is a merciful and gracious high priest. Y también la Biblia nos lleva a otro paso donde dice que Él es misericordioso y nuestro sumo sacerdote. His full humanity is emphasized here. Su humanidad total está explicado en esa parte del versículo. The scriptures tell us that he didn't come for the angels, but he came for the descendants of Abraham. La escritura dice que Él no vino para los ángeles, pero para nosotros los pecadores. Jesus understands our struggles not only from a distance, but from experience. Jesús no solo entiende nuestros sufrimientos de una distancia, pero muy cercano a nosotros. And as our faithful high priest, he has brought all of our struggles before God. Y como nuestro sumo sacerdote, Él trajo todo nuestro sufrimiento a los pies de Cristo, a los pies de Dios. The cross means suffering, but it also means victory. La cruz significa sufrimiento, pero también significa victoria. The devil thought that he had the last word at Calvary, but I can tell you something. El diablo pensó que él tenía la última palabra en el Calvario. The cross was not the end. La cruz no era el fin, It was the setup. solo era el principio. When Jesus said it is finished, he didn't say I am finished. Cuando Jesús dijo, ya fue hecho, él no dijo, yo fue terminado, yo fue hecho. Jesus was only getting started because death had thought it won, but Jesus took the chains and walked out of the grave. La muerte pensó que él ganó cuando él estaba ahí, pero Jesús quebró las cadenas y se resucitó. And the same power lives in us now. Y la misma poder que le hizo resucitar es el mismo poder que vive entre ustedes. Victory and resurrection live inside of you. Victoria y resurrección vive en ti. Because Jesus is our high priest, he is able to bring our sins before God and he is able to bring us into right standing. Porque Jesús es el sumo sacerdote, él nos puede llevar a los pies de Dios y And so ser we, dignos de estar con él. and so we live boldly. We walk with the confidence that Christ has already done what needs to be done to be Entonces brought to the tenemos Father. tenemos que caminar con una confianza porque sabemos el gran sacrificio que Dios hizo para nosotros. We can rejoice because Christ is our conqueror, he is our comforter, he is our brother, and he is our high priest. Podemos regocijar porque Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro hermano, Dios es nuestro el que nos da amor, el que nos da paz. And so, coming to the end of what we've read in Hebrews, I want us to reflect on this journey from Christmas to the cross. Entonces quiero reflexionar sobre nuestro camino desde la Navidad hasta la cruz. We're reminded of this truth that Christ's coming was not incidental. Recordamos de esta verdad que Jesús viniendo no fue de accidente. Christ came to save us, Jesús vino a salvarnos, to bear our sin, to suffer in our place, and ultimately to bring us to God. a llevar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados y a llevarnos a los pies de Dios. The shadow of the cross has always been there, woven into the story of God and man. La cruz siempre ha estado ahí por medio de esa historia de la humanidad y de Jesús.
If we had time, and we don't today, I would take you all the way back to Genesis. Si tuviéramos tiempo y no lo tenemos, los llevara hasta Génesis. But in Genesis chapter 3, we see that God already had a plan to send Pero Christ. veamos en Génesis capítulo 3 que Dios ya tenía un plan para nosotros. Christ's suffering is not an interruption to his mission, it's the very purpose of it. Jesús sufriendo no fue una interrupción a su misión, pero fue el principio de nuestra eternidad. And so I challenge you today, as we move from Christmas to the cross, don't rush past the cost of your redemption. Entonces le ruego que no pasan por el. Say that one more time, brother. As we move from Christmas to the cross, don't rush past the cost of your redemption. Mientras pasamos por la Navidad hasta la cruz, no olvides del sufrimiento que pasarás en medio de ese tiempo. And so before we get to the shouting on Easter morning, and we should definitely shout, Entonces cuando gritamos el tiempo de la Pascua, y sí deberíamos gritarnos, we should walk with Christ through his suffering and to the cross. también deberíamos caminar con Cristo en su sufrimiento y hacia la cruz. So this brings us to Isaiah chapter 53, one of the clearest and most moving pictures of Christ's suffering. Entonces esto nos lleva a Isaías 53, uno de los partes cuando veamos la verdadera sufrimiento de Jesús. More than 700 years before Christ was born, the prophet Isaiah saw it all, the rejection, the wounds, and the purpose behind them. Muchos tiempos antes que nació Jesús, el profeta Isaías vio lo que iba a pasar con Jesús. When the fire in my heart flickers, when my faith is wavering, I often go back to Isaiah chapter 53. Siempre yo regreso a este capítulo cuando el fuego de Dios me arde en mí. This passage reminds me why he came, why he suffered, and how deep the Father's love truly is. Esta palabra me recuerda por qué él sufrió y cómo el poder de Dios muestra por medio de Jesucristo. 700 years before Bethlehem, 700 years before the crown, 700 years before the nails. 700 años antes que la cruz, 700 años antes que el sufrimiento de Dios. The prophet Isaiah saw it all. He saw Christ's suffering, he saw the rejection, he saw the wounds, but he also saw the victory. La profeta Isaías vio el sufrimiento de Jesús, vio como ellos le escupieron a Jesús, pero también vio la victoria de Cristo. Open your hearts today and hear these words. Abren sus corazones y escuchan estas palabras hoy. If you're able, would you stand with me? Se pueden ponerse de pies a reverencia a la palabra. Isaiah chapter 53. Isaías 53. Who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of the dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised and he was esteemed not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep before its shears is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away, and for his generation who considered that he was cut off from the land of the living, stricken for the transgression of my people. And they made his grave with the wicked and with the rich man in his death, although he had done no violence. And there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul shall he see and be satisfied. And his knowledge shall be the righteous one, my servant. Make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors.
La palabra Isaías 53, quien ha creído nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor, creció en su presencia como vástago tierno, como a raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inquietudes. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su transquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó en el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Praise God. Aleluya, gloria al Señor. You can be seated. Se puede sentar en la presencia del Señor. Church, this is the gospel in its fullness. Esto es la palabra de Dios. This is our story. This is your story. Esta es nuestra historia, esta es tu historia. Jesus steps down into our mess and he bears the weight of our sin and walks to the cross. Jesús se baja del cielo y camina sobre nuestro sufrimiento y camina hacia la cruz. From the cradle to the cross and from the cross to eternal life, God has made a way for you. De la cuna a la cruz y la cruz hasta el cielo, Él se hizo un camino para nosotros. Will you walk in it? Will you live in the victory that he's given you? ¿Caminarás en el victoria que Jesús hizo por usted? Let's pray. Oramos. Heavenly Father, we come to you and we thank you today for all that you have done for Padre us. nuestro en el cielo, te doy gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Lord, we repent of the times that we forget how much our redemption cost. Señor, nos arrepentimos cada vez que olvidamos cuánto nos costó nuestra salvación.